e invita a la señora Elena Marisela Chávez Falconi, al secretario general, al señor Quispe Mesa Fernando. Fernando Quispe Mesa, ¿juráis por Dios y por la patria y por nuestro CDA cumplir con las obligaciones que exige nuestro estatuto? Sí, juro. Si así lo hicieres, Dios y la patria os lo premie, si no, os lo demande. Dios y la patria os premie, si no, os lo demande. Llamamos también a la señora bibliotecario Castilla Torres Ana María. Señora Ana María Castilla de Torres de Rojas, ¿juráis por Dios, por la patria y por nuestro CDA cumplir con todas las obligaciones que dice nuestro estatuto? Sí, juro. Si así lo hiciereis, Dios y la patria os premie, si no, os lo demande. Ahora invitamos vocal de eventos culturales, Canales Montoya Vilma Abelia. Señora Vilma Canales Montoya, ¿juráis por Dios, por nuestra patria y por nuestro CDA cumplir con todas las obligaciones que dice nuestro estatuto? Sí, juro. Si así lo hiciereis, Dios y la patria os premien, si no, os lo demande. También invitamos vocal de eventos culturales a García Blázquez Canales Raúl. Señor Raúl García Blázquez Canales, ¿juráis por Dios, por la patria y por nuestro CDA cumplir con todas las obligaciones que dice nuestro estatuto? Sí, juro. Si así lo hiciereis, Dios y la patria os premie, si no, os lo demande. Vocal de prensa y propaganda, Barrios Ruiz Lili Elizabeth. Señora Lili Barrios Ruiz, ¿juráis por Dios, por la patria y por nuestro CDA cumplir con todas las obligaciones que dice nuestro estatuto? Sí, juro. Si así lo hiciereis, Dios y la patria os premie, si no, os lo demande. Vocal de prensa y propaganda, López Martínez José Antonio. Señor José Antonio López Martínez, ¿juráis por Dios, por la patria y por nuestro CDA cumplir con las obligaciones que dice nuestro estatuto? Sí, juro.
Si así lo hiciereis, Dios y la patria os premie, si no, os lo demande. Gracias, Toñito. Vocal de Asuntos Legales, Rojas Torres Mario Modesto. Señor Mario Rojas Torres, ¿juráis por Dios, por la patria y por nuestro CDA cumplir con las obligaciones que dice nuestro estatuto? Sí, juro. Si así lo hiciereis, Dios y la patria os premie, si no, os lo demande. Gracias. Ochenda Tineo, ¿juráis por Dios, por la patria y por nuestro CDA cumplir con todas las obligaciones que dice nuestro estatuto? Sí, juro. Si así lo hiciereis, Dios y la patria os premie, si no, os lo demande. Vocal Delgado ante la ACDP, Cárdenas Sanz Jorge. Delegado. Otra vez le he dicho delegado. Señor Jorge Cárdenas Sáez, ¿juráis por Dios, por la patria y por nuestro CDA cumplir con las obligaciones que dice nuestro estatuto? Sí, juro. Si así lo hiciereis, Dios y la patria os premie, si no, os lo demande. Y ahora, señoras y señores, procedemos al Comité de Damas. Así que voy a tocarles algunos temas característicos de nuestro pueblo, de nuestra nación. Para nosotros, en algunos casos, como es mi caso, yo soy hijo de ayacuchano, ¿no? De guantino, pero me siento ayacuchano por fin, ¿no? Soy un ayacuchanista, un cultor de la música ayacuchana, y para todos ustedes una selección de guaynos ayacuchanos.
Bueno, y este año quizás, o lo más probable, que no podamos retomar lo que es los carnavales en forma presencial, pero los carnavales vive dentro de nosotros. En mi caso, poder gozar de una comparsa, poder visualizar en las calles de Huamanga, en las calles de Cangallo, en las calles de Huanta, de todas partes de Ayacucho, las bellas comparsas, es vivir algo muy emocionante, y poder trasladarlo a la música, poder trasladarlo a la guitarra, es también toda una ilusión para mí. Así que con todo cariño para ustedes voy a dedicarles una selección de carnavales ayacuchanos.
Venga, fuerte el aplauso. Y nuevamente muchas gracias por la confianza de poder tener este espacio cultural que se llama Ayacucho desde el estudio CDA y por supuesto están bienvenidos todos los artistas, jóvenes, consagrados, que también pueden ser partícipes de este programa y por supuesto integrarse a la idea de poder hacer quizás su primer disco, su primera grabación, su primer tema profesional, porque ahora, como lo mencionó nuestro querido general Cárdenas, tenemos un estudio de primer nivel y lo vamos a poner a disposición justamente de los nuevos valores, de las nuevas generaciones de artistas que van a ir naciendo en Ayacucho. Muchas gracias. Pero ante todo, yo quisiera que te pongas de pie, por favor, River, para que te conozcan todos aquí del Club Ayacucho. Yo quiero brindar un fuerte aplauso para River Oré, que ha sido condecorado y premiado por la UNESCO. Venga el aplauso para él, por favor. Qué calidad, realmente que sí. Más fuerte el aplauso. Gracias por representarnos al Perú.